Carlos Garrido es el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Fíjese usted en las agencias de viajes. ¿Qué añito llevan? Don Carlos, buenas noches. Buenas noches, don Antonio. ¿Hay alguna abierta? Porque yo creo que estarán todas cerradas, ¿no? Desde el mes de marzo. No habrá nadie trabajando, claro. Si no viaja nadie. Estamos en una situación francamente crítica. Desde luego, desde el mes de marzo, lo cierto es que estén abiertas o estén cerradas, que son pocas las que están abiertas, el nivel de facturación es inferior al 10% y estamos en una situación de extrema gravedad. Llevamos 6 meses sin facturar, sin tener ingresos, y previsiblemente estemos todavía otro periodo, porque no solo necesitamos que la situación sanitaria mejore en España, sino que tiene que hacerlo en el resto del mundo, puesto que nosotros vendemos lógicamente viajes a otros países también, ¿no? Con lo cual la situación, pues la verdad es que es de extrema gravedad. ¿De cuántas oficinas estamos hablando y de cuántos empleados en el mundo de las agencias de viajes? En España hay 9.500 puntos de venta y en los epígrafes de los CENAES de agencias de viajes, que son 3, hay 70.000 trabajadores en este sector. Claro, pues luego no solamente es el señor que despacha o atiende la petición de billetes, sino también aquellos que preparan los viajes y los coches de alquiler, etcétera, etcétera, y los que tienen que desplazarse para acompañar incluso a los turistas. Bueno, dígame una cosa, ¿les ha sorprendido la noticia de que se ha publicado sobre el toque que da Bruselas, en el sentido de que no ha presentado el gobierno ningún plan para ayudar al sector turístico en España y que habría unos presupuestos que podrían destinarse para ello desde Bruselas? Pues sí, evidentemente nosotros desde la Confederación y desde el mismo mes de marzo llevamos reivindicando al sector que ayude a este sector y que se ayude desde Europa, igual que todo el mundo tenemos muy claro que si esto fuera la industria del automóvil, Europa hubiera ayudado a Alemania, ¿no? Y un país como España, líder en turismo, donde el 13% del PIB directo y casi el 30% indirecto depende del turismo, pues es inconcebible que no haya habido un plan contundente, me refiero hacia el sector turístico por parte de Europa para sacarlo. Y evidentemente el hecho de que no se haya pedido o que no se haya dado, pues nos parece francamente increíble, cuando tenemos constancia que se ha hecho en otros países, ¿no? A las agencias de viajes, por ejemplo, en Polonia el mes pasado se les dio por parte de Europa 193 millones de euros, a Alemania, a Lituania, a muchísimos países han pedido esas ayudas y se les han dado. Sorprendente. A mí me gustaría saber que los datos que nos acaba de contar son desastrosos de su sector, pero ¿qué propuestas, qué medidas necesitarían por parte del Gobierno? Porque en el mes de julio escuchamos a Pedro Sánchez decir que había un plan de 4.200 millones para ayudar al turismo. No sé si de esos millones han visto alguno. No, es un plan claramente insuficiente y que va destinado efectivamente desde luego a los ERTEs, a los ICOs, que al final son créditos que tenemos que devolver, pero concretamente a las agencias hay alguna ayuda a la moratoria de las hipotecas de los hoteles o de los leasings de los aviones, pero concretamente el sector de las agencias de viajes le puedo decir que no hemos recibido ninguna ayuda y francamente la necesitamos. Tengan usted en cuenta que somos un sector, solo el 10% de las empresas tienen más de 10 trabajadores, es decir, el 90% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Estamos hablando de pymes, micropymes, por toda la geografía española, que estamos en unas circunstancias de extrema gravedad, porque no hay empresa, no hay nadie que pueda aguantar 6 meses sin ingresos. Estamos sin recursos y necesitamos unas ayudas contundentes, ¿no? Bueno, yo voy a decirle, señor Garrido, que según la ministra de Industria y Turismo, la señora Maroto, dice que más del 80% de las ayudas que ha destinado el gobierno al sector turístico en España, estamos hablando que ha puesto, dice, 25.000 millones de euros a disposición del sector turístico nacional, entre 15.000 millones para empresas por los avales del ICO, otros 4.500 autónomos, etcétera, etcétera. ¿Esto le consta a ustedes? Bueno, lo que nos consta es que se ha hecho una ayuda, efectivamente ha habido una ayuda, los ERTEs han sido en este país para todas las empresas que lo han pedido durante muchos meses. Los ICOs al final son créditos que, insisto, hay que devolver y además los vamos a devolver con la garantía que estamos dando a los empresarios. Yo he tenido la oportunidad de pedir 2 y los 2 he tenido que firmar de forma personal, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto, una ayuda, desde luego son colchones que desde luego necesitamos, pero son claramente insuficientes porque estos ICOs hay que devolverlos
y nosotros lo que creemos es que estamos ante una crisis de tipo coyuntural vinculada a la falta de movilidad que ha producido esta crisis sanitaria, pero evidentemente esto va a pasar y si no tomamos medidas se va a convertir en una crisis estructural y eso es lo que nos preocupa, porque las agencias de viajes somos fundamentales para la reactivación del turismo, porque no solo vendemos esos paquetes, sino que además nos encargamos de la planificación, de la logística, de la de hacer los paquetes, en fin. Entonces es fundamental que ahora se nos apoye, porque si no se va a destruir ese tejido empresarial y va a ser muy grave para el turismo y vamos a perder ese liderazgo que hemos tenido. Don Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, gracias, buenas noches.